Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer fue condenado a 4 años de prisión el rapero Princeton Paulina, de 34 años de edad, por haber cometido diferentes delitos como atraco, robo, maltrato, posesión de droga y arma de fuego. En sus declaraciones, indicó que debido al COVID, cayó en desesperación de no poder trabajar y tener que seguir alimentando a su familia. El juez indicó que sí es cierto, el COVID ha afectado a muchas personas financieramente, pero eso no justifica sus actos. Finalmente, el acusado recibió una condena de 4 años de prisión. Ya ha pasado una semana desde que Rusia comenzó una operación militar en contra de Ucrania, y muchos países han condenado estas acciones, aplicando diferentes sanciones a Rusia. Según declaraciones del director financiero del Banco Central, José Jardín, estas sanciones afectan a Curazao también, ya que somos parte del Reino Holandés, país que junto a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han fijado una posición firme en contra de Rusia. Como consecuencia, el precio del petróleo, gas y el trigo han comenzado a subir de precio. El Parlamento de Curazao todavía no puede abordar el proyecto de ley referente a la reducción del 12.5% en el salario del sector público, debido a que las partes todavía se encuentran en reuniones. Los diferentes sectores se han repartido por escrito todas las preguntas y sugerencias, buscando más información y consejo para volver a reunirse y seguir revisando todo lo que implicaría la ley. También van a solicitar al Parlamento posponer esta ley por un tiempo, de manera que puedan estudiarla y analizarla mejor, para así poder hacer los cambios y sugerencias si fuese necesario. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió el miércoles en contra de las sanciones que países occidentales han impuesto a Rusia ante la invasión que lleva a cabo en Ucrania desde hace una semana. Miren lo que están haciendo con Rusia. Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso. Una guerra económica. Los sacaron del sistema SWIFT. Le cerraron el espacio aéreo. Le cerraron todos los vínculos comerciales. Le cerraron y le prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia. El mandatario venezolano, también blanco de sanciones que buscan sacarlo del poder sin éxito, habló por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin el martes para expresarle un fuerte apoyo en su campaña militar. Y las guerras económicas deben cesar y deben acabarse en el mundo. Los problemas del mundo deben resolverse por la vía diplomática, política, preservar la paz del mundo. Las sanciones impuestas a Rusia buscan castigar su moneda, el sector bancario y las aerolíneas, entre otros objetivos. Venezuela apoya firmemente las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y aspiramos a resultados favorables que restablezcan la paz y la tranquilidad en esa región. Moscú ha sido un aliado clave de Venezuela desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez y siguió con Maduro, que escudado en esta relación ha podido sortear medidas punitivas en su contra.